esta sería del año 81 antes de Cristo. Por tanto, nos metemos ya en periodo clásico y donde hay un pequeño problema con el ciudadano romano que fue hecho prisionero de guerra, particularmente con ese que no logró superarse el cautiverio, sino que murió siendo esclavo. Una posibilidad del soldado romano era morir en el campo de batalla, para lo cual estaba, entre comillas, preparado, tanto así que había dictado un testamento muy común y con carácter privilegiado, vamos a decir, yo no sé si es en cuanto a la forma, que hasta el día de hoy es el testamento, por ejemplo, militar. Y normalmente, ¿cuánto podía testar un ciudadano romano? Si la ciudad de Roma, de la forma o estando a puertas de una batalla, ante el ejército reunido. ¿Y para qué es esta? Bueno, para determinar destinos o bienes, no bien una expresión de la libertad es el poder testar. De hecho, más adelante va la condición de los latinos judíos que se dice viven como libres, pero mueren como esclavos que precisamente no pueden testar. Un esclavo no podía testar. Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea? La norma romana exige que usted sea libre no solo al tiempo de estar, sino que también lo sea al tiempo de morir. Lo que algunos llaman doble capacidad, tanto al tiempo de estar como al tiempo de morir. Por tanto, si este ciudadano romano que había testado moría en el campo de batalla, su testamento iba a regir la sucesión. Él iba a determinar quiénes eran sus herederos o a quienes iban a pasar sus bienes a través del testamento. En cambio, si moría siendo esclavo, aunque hubiese testado, su testamento no iba a regir la sucesión. ¿Qué hace la ley Cornelia? Si este sujeto muere siendo esclavo, esa es la realidad. Para que su testamento rija la sucesión, yo voy a recurrir a una ficción. Por eso se llama ficción de la ley Cornelia. ¿Cuál es la ficción? Bueno, entender como si hubiese muerto mientras estaba siendo en capturado. condición de hombre libre. La verdad es que murió como esclavo, pero lo vamos a tener como si hubiese muerto en libertad, y por tanto su testamento dice. Ahora, no olviden que el derecho no es tan raro que recurra a ficciones, y la ficción no es lo mismo que una presunción. La presunción se infiere de hechos conocidos, como quien dice, uno deduce qué es lo que habría ocurrido. En cambio, la ficción supone alterar la realidad. Acá lo hemos expresado, ¿no es cierto?, en una ley que lo que busca es permitir el testamento de ese ciudadano romano que fue hecho prisionero de guerra y que murió como esclavo, rija la sucesión. Como si hubiese muerto siendo libre, cuando en realidad murió como esclavo. ¿No? Que a la criatura que muere antes de nacer, dice el código, artículo 74, se le va a reputar como si no hubiese existido jamás. No existió. Nunca llegó a ser persona. Pero otra cosa es decir que no haya existido, pero dice la norma, vamos a entender por estos efectos jurídicos como si no hubiese existido jamás. Ahora, no, incluso ahora lo que se acaba de aprobar hace no mucho es un registro de defunciones de criaturas nacidas muertas. Porque hasta hace mucho ni siquiera la posibilidad de ser incorporado a un registro que diera cuenta de su existencia, que llamaríamos introtenta. Bueno, entonces, no olviden, una cosa es la existencia legal, como dice el código, que la gestión patrimonial es principio de nacer, y otra cosa es la existencia biológica. Pero esa existencia biológica, para efectos patrimoniales, si no se concreta en un nacimiento, el nacimiento se constituye el principio de la nazca viva,
les interesa, digo que es cierto grado de función, pero en todo caso, en los países que existe el aborto libre, igual se sanciona penalmente el aborto cuando quien lo provoca lo hace contra o sin la voluntad de los progenitores descendientes o de la mujer, que es la que normalmente sería la carga o obligar, ¿no es cierto?, lo que supone, ¿no es cierto?, el aborto para evitar descendientes. Bueno, después tendríamos que estudiar del derecho civil, no de la ley. La verdad es que vamos a mencionar solo algunos ejemplos. El derecho constitucional solo hay vigentes del derecho civil 2, que son propiamente romanos. Una, la del ingrato, digamos así para que se acuerden, del liberto que no cumplía los deberes de patronato. No bien que el liberto le debía la libertad a su amo. Cuando éste lo había malomitido, lo que había surgido ahora era como consecuencia que el que era antes esclavo ahora era libertino y el que era antes amo ahora era patrón. Y los deberes que tiene libertino respecto a su patrono son básicamente de obsequio, reverencia, ¿no es cierto?, y servicio. ¿Por qué? Porque le debe la libertad. Ahora, también hay algunos deberes del patrono para con su ex esclavo, pero en el caso de incumplimiento por parte del esclavo, de sus deberes de patronato, podría conducirlo a lo que pero el incumplimiento nada. La otra es dar cuenta que siempre ha existido personas prestas y que quieren aprovecharse, ¿no es cierto?, de los demás. Por ejemplo, no era tan raro que los amigos se hicieran pasar uno por amo y el otro por esclavo. Y uno le ofreciera, porque hacía pasar por amo, un tercero, ¿no es cierto?, en venta de este esclavo, en realidad era esclavo, pero que fingía ser un esclavo, y el otro fingía ser su amo. ¿Para qué? Para luego obtener el precio que se hacía hecho vender como esclavo, reclamar en un juicio su libertad. ¿Cuál argumento había? A mí me sabe que a mí me tenían extorsionado y que yo tuve que ser lo que dije, hacer pasar por esclavo, pero en realidad yo soy libre. Y si existe establecer, me deberían dar la libertad, ¿no? Pero si se prueba que esto simplemente se habían puesto de acuerdo en engañar a este individuo, y esto se descubre, porque quería el trabajo de presos. Si se establece eso, ¿qué hacemos? No bien que algunos han simulado su secuestro. Ahora, no siempre la familia está dispuesta a pagar. Bueno, luego tenemos, en el derecho arcaico existieron algunas que son las que tienen la retina de la gente. Uno piensa, como si en Roma la esclavitud siempre hubiese tenido la misma regulación, que las causales siempre hubiesen sido la misma. No. En la época arcaica hay algunas que ni siquiera llegaron al derecho clásico. La más interesante de ellas sería la del deudor insolvente. No olviden que el desarrollo de las garantías en materia de obligación va a ser muy relevante cuando por la ley hipotecaria patria de Nexus, en tiempos de la República, lo único que me interesa que lo tengan por ahora, se determina que ya no es el cuerpo el deudor, la garantía, sino que su cliente. Y eso determina la importancia que adquiere el patrimonio. Claro, porque por ejemplo un esclavo no tiene bienes que comprometer. Aunque se puede obligar, no tiene un patrimonio que comprometer por su acto contrario. En cambio, un hombre libre que compromete hoy en día, lo vimos en Roma desde la ley hipotecaria patria en adelante, el activo de su patrimonio. También el artículo 1465 del Código Civil dice, ¿cierto?, que cuando uno se obliga, lo que compromete son sus bienes. Pero antes de la ley hipotecaria familia, y encontramos la ley de la 12 tabla, ¿qué pasa con el deudor insolvente?
hacerse valedores si no tenía derecho, era paseando por el mercado romano. Para luego ver si no hay interesado la posibilidad de venderlo transtíberin al otro lado del río Tíber, fuera de la ciudad de Roma, como esclavo. ¿Y qué dice la ley de la política ahora? De esta vieja época. Mire, pero si no hay interesado, son muchos los que compartan el cuerpo. Porque ¿cuál era la garantía? El cuerpo. Y que se puede también producir en la pérdida de la libertad. Pero eso es la época arcaica y ni siquiera llega al derecho clásico, porque la ley hipoteca de familia va a determinar que aparezca un nuevo concepto en materia de derecho a las obligaciones, que es que la responsabilidad ya no es personal, sino que la responsabilidad es patrimonial en cuanto al mundo de los negocios. Y hasta el día de hoy se le va a enseñar que no hay prisión por deuda. Nadie se va a la cárcel por no pagar su deuda. Otra cosa es que alguien le vaya a querer dar crédito, si usted no cumple con sus obligaciones. Porque si usted no tiene que garantizar, le van a dar crédito. Pero ya no existe la prisión por deuda. Hay excepciones que hay que justificar, entre comillas, como por ejemplo apremiar a un deudor de alimentos con arresto, como invitarlo a cumplir. Y para eso se necesita pasar un par de días o noches en la cárcel. Al que retiene las cotizaciones tradicionales que costó el sueldo de su empleador, de su trabajador, y que no las entregó. Eso es casi una obligación impedida. Y eventualmente el que no cumple con sus deberes para con el fisco, uno paga, por ejemplo, las multas de tránsito, incluso está valorado en días de cárcel cuánto vale una multa. Pero eso son situaciones de excepción y que eventualmente tienen algunas justificaciones. Pero en principio, y esto está incluso en los tratados internacionales, no hay prisión por deuda. No hay prisión por deuda. Bueno, después de traer otro extremo, la esclavitud no es un estado necesariamente permanente. Aunque uno puede nacer libre y luego pasar a ser esclavo, también es esclavo, cualquiera fuera la causa, podría luego pasar a ser libre o volver a ser libre. Y ahí tenemos dos extremos. O esto está determinado por una disposición, una ley, una constitución imperial, o por la voluntad del acto. Y ahí hablamos de manumito. Lo vamos a traducir como manumisión. Por eso tampoco vamos a profundizar mucho. Lo interesante es que desde la perspectiva humana esto es un acto jurídico, donde la voluntad que interesa es la del acto. Será raro que utilizamos lo que ya como libre, pero yo amo, le puedo dar a mi esclavo la libertad, porque como soy su dueño, yo puedo tanto transferirlo a un tercero como darle la libertad, pero también tengo el poder de vida o muerte, que sería su persona no desde el punto de vista patrimonial, que no tiene patrimonio, sino desde el punto de vista patrimonial. O es que se explica cierta situación. Pero, no olviden, yo lo puedo liberar. Pero esa manumisión, para que fuera reconocida por el derecho, por el derecho civil, tenía que cumplir con las ritualidades de formas que el derecho establece. Por eso alguien me preguntó, y yo le dije, bueno, existía la posibilidad de manumitir a un esclavo, enumerándolo como un integrante libre de la familia. De hecho, la palabra familia, algunos sugieren que tendría su origen en fábula, que sería un conjunto de esclavos. Normalmente, el esclavo vivía en la misma casa de su amo, porque era muy escaso originalmente. El esclavo era, entre comillas, una persona cercana, y a eso hablamos de familiaridad para decir algo cercano. Y no necesariamente alguien con el cual tenemos una relación de parentesco. De la forma para designar a los que tienen un vínculo, entre comillas, que también pertenece a, se puede determinar pertenencia a la familia, pero no necesariamente. Entonces, la manumipio, regulada por el derecho civil, la vamos a llamar solemne, porque siempre tiene que estar expresada en una forma.
Y si no se cumple con esa forma, para el derecho no hay manumicio. Por tanto, el manumitido en forma no solemne o informal no es libre de manumitio. Sigue siendo esclavo, aunque viva de hecho como libre. En cambio, el manumitido en forma solemne adquiría la libertad jurídica, pero además, esto por regla general, porque van a haber algunas excepciones, la condición de ciudadano o ciudadana romano. Yo no digo que el esclavo puede ser varón insisto, si uno dice ciudadano no está excluyendo a la mujer. ¿Cuándo la excluimos? Cuando hablamos de los derechos políticos, que ahí las mujeres no tenían derechos políticos de Roma, pero en cuanto a la pertenencia a la ciudad, pueden ser tanto varones como mujeres. Y libres pueden ser tanto varones como mujeres, y esclavos pueden ser tanto varones como mujeres. Y los manumitidos pueden ser varones o mujeres. Es muy común que una manumitida a su esclava, realmente después vivir con ella. Ya no como su esclava, sino que como su uxor, porque en principio el derecho no lo admitía, porque era una libertad, si quiere que no podía, salvo que le dice que es libertad. Pero por eso se va a permitir. O para ver cómo concluir con ella. Pero bueno, entonces la manumisión es muy importante. Y si no se cumplió con la forma, usted no tiene una ciudadanía formal. Claro que era una ciudadanía de segunda clase, porque era primero que era un liberto, ya vimos que no podía, en principio, liberto casarse con un ingenuo, que se fue eliminando con el tiempo. Y además no olviden, los libertos tenían estos deberes de patronado, pero políticamente no podían aspirar a legislatura superior. Pero el derecho también puede desentenderse de esta condición de libertad, porque es una condición jurídica, y asumir como si este sujeto nunca hubiese sido esclavo, ya sea por la aplicación del jus por dominio, lo que se opera en un caso, que sería de esclavo romano que había sido de guerra que había Roma, pero también existen formas que se pueden aplicar a cualquier ex esclavo, como son la natalium restitutio y el jus aurorum annulorum, que iban a permitir tratar al sujeto como si fuera ingenuo, no obstante que él había sido en algún momento de su vida esclavo. Es que el derecho puede determinar una situación jurídica, basta una norma. Lo bien que hoy día tenemos el sentido de pertenencia ya traducido en normas jurídicas, por lo menos lo que se refiere al género. También que en algunos países no están reclamando que se le reconozca, por ejemplo, una condición como la de niño toda la vida. En Inglaterra hubo un caso peculiar. ¿Por qué niño toda la vida? Porque tal día es más agradable el niño la de la mujer. Algunos no quieren llegar nunca adultos, otros lo único que quieren llegar adultos. Cuando llegan adultos, quieren volver a ser un niño, por lo que supone. No bien que en Argentina alguien pidió el cambio de género porque la mujer se jubila antes que el varón, y por otra razón. Algunos se cambian de género a veces porque quieren entrar con en competencia como género distinto del biológico, y genera a veces todo un dilema respecto de, ¿cierto?, si es justo, ¿no?, que compita con otras personas que no tienen la misma estructura, no sé, hormonal, física. Pero por eso, pero nos queda poco, faltamos esas principales. No están penando. Entonces, insisto, algunos sugieren el derecho romano más algo parecido a la perspectiva. La perspectiva tiene en ese sentido la solución en el caso de ellos, sino porque la identidad es lo que está detrás. Y el derecho puede determinar que eso que nosotros entendemos que somos sea reconocido. Y este sujeto que es un liberto, el derecho permite que se le tenga por cuando en realidad él había sido. Esa era la realidad. Bueno, tengan cuidado que la naturaleza es bien compleja y hay seres humanos que al nacer portan los dos sexos. Y en Chile es un caso bien patético, porque ¿qué hacemos con esta criatura cuando nace? Normalmente el médico determina cuál va a ser su sexo biológico futuro. Y por ejemplo, en el caso de una criatura recién nacida le cortaron los órganos sexuales masculinos y lo dejaron por la vagina.
Y la cortaba naturalmente, tenía los órganos. ¿Qué ocurrió cuando llegó y empezó a crecer esta tendencia perteneciente a este sexo? Bueno, hoy podría optar por el cambio de género, pero además no bien podría levantar al Estado por el perjuicio de haber causado esta decisión como el Estado. Ahora, el problema es que ese no es el lo estamos así, precisamente por esta decisión que la toman los médicos. Es complejo. Pero esos son casos excepcionales, donde uno tiene en su cuerpo los órganos sexuales de dos, entre comillas, sexos distintos. Si aceptamos la distinción de sexo, usted me podría cuestionar, pero no es tema entre los romanos. No voy a meter ninguna cosa. Bueno, después tenemos, y con el tiempo el común de las personas se empezó a desentender un poco de las exigencias del viejo derecho. ¿Por qué? Porque los esclavos primero pasaron a ser algo muy común y ya no tan valiosos, por así decirlo, desde el punto de vista de la situación patrimonial. De hecho, hay amos que tienen más de 1000 esclavos. Incluso se da cuenta, ¿no es cierto?, de alguien que manumitió a 10.000 esclavos. Después hay leyes que precisamente se dictaron para restringir esto, por el problema que genera desde el punto de vista social. Pero lo interesante, ¿no es cierto?, es que si el manumitido no fue en forma solemne, sino en forma informal, no respetándose las formas del derecho civil, para el derecho civil no había libertad, no había ciudadanía. Esto se soluciona con una ley que se llama Cunia Norbana. Algunos la vinculan con los inicios del Principado. Hay una data exacta, incluso se discute si antes o después de Augusto, o si ya es en tiempos de Tiberio, o antes incluso de Tiberio, pero siempre en tiempos del Principado y de su primera fase. Y muy cerca de la fecha de las leyes Elecentro y Duque Canino. Pero esta resuelve un problema distinto. Esta ley determina que el manumitido en forma no solemne no va a quedar como esclavo, va a adquirir la libertad jurídica, pero no va a quedar como ciudadano, porque el manumitido en forma solemne, si bien adquiría también la libertad jurídica, además adquiría la ciudadanía romana, pero limitada por su condición de libre. En cambio, este manumitido en forma no solemne, a partir de la ley Cunia Norbana, de ir adelante, no para atrás, va a quedar en condición de libre jurídicamente y además va a gozar de la latinidad, pero no de la ciudadanía romana. Y además la ley precisa que no va a poder disponer de su bienes por testamento. Por eso que de los latinos curianos se dice, viven como libres, pero mueren como esclavos. Un esclavo muere. ¿Y por qué no puede estar el esclavo? No tiene patrimonio. ¿Por qué no puede estar el latino curiano? Simplemente porque la ley lo prohíbe. ¿Quién va a regir la sucesión? Porque no tiene que cuando uno no gesta, es la ley de la sociedad, un senado conjunto, una constitución imperial, el edicto pretor, el que va a terminar determinando quiénes van a ser sus herederos. Un hombre libre, ciudadano romano, sí tenía que poder ser cuando fuera mujer, si no estuviera quedado razón. No. Incluso su amo tenía una expectativa mayor hereditaria porque después de sus descendientes, según la ley, era llamado el Estado. Pero eso no es tan relevante. Entonces, también, el problema para ustedes es que esto obliga a decir, mire, las manumisiones solemnes son estas y las no solemnes son estas otras. Vamos a mencionar solamente que las solemnes, ¿no es cierto?, la forma está determinada por el derecho. Sí. Las no solemnes, en definitiva, son las que se dan en los hechos. ¿Cuáles eran las solemnes, por ejemplo? La terminista. Vamos a explicar la ritualidad, pero era simular un juicio de libertad ante un magistrado, lo cual no se podía hacer todos los días de la semana, ni todos los días del año. Había días en que el magistrado, ¿no es cierto?, se preocupaba de recibir a los amos que querían liberar a sus esclavos. Y es muy probable que ese esclavo ya antes haya sido liberado de hecho.
pero ahora el derecho seguía siendo esclavo. Otra forma de manumisión per censo. En tiempos, ¿no es cierto?, ya que tenemos la insacrosanta iglesia. Y quizá una muy común, porque normalmente uno deja para después de sus días, ¿no?, ciertas disposiciones y a veces declaraciones, el testamento. Y uno podía su testamento dejar al esclavo como libre el tiempo de su muerte, del amo, testamento que uno podía hacer mientras viviera. Y el esclavo, ¿cuándo se hace libre? Cuando se muera el amo, y cuando lo dice el abogado. Y siempre cuando el amo hace el dolor, que ahí el testamento tiene efecto. Pero otra forma de manumisión sería la testamentaria indirecta. Esta se llama directa, la primera y la segunda se llaman indirecta o fideicomisaria. Yo no te libero, pero le encargo a quien tú vas a pasar en propiedad, que en un tiempo futuro, en determinada situación se libere. Ahí el esclavo no se libera, por eso lo he hecho morir el amo, aunque el amo esté disponiendo su liberación en el testamento, porque el amo le está encargando. Y ahí hay un riesgo. Nosotros no podemos claro, por eso se llama manumicio fideicomisario. Fide, fe, comiso, encargo. Ahora, pero no es necesario que estudiemos en detalle esto. Uno simplemente recuerda, esas son las solemnes. Las menos solemnes serían, uno, la más típica, ¿cierto?, invitando al esclavo a sentarse junto a su amo en la mesa. O una epístola, simplemente una nota escrita por el amo, que declara, ¿cierto?, que ya no es esclavo. O interamigo. La primera se llama tendencia, la otra se llama interamigos. Cuando yo reunido con un grupo de amigos, no sé, estoy con uno así, estoy por al lado, estamos sentados a la mesa, porque si no sería por la mesa. Es libre. Pero no olviden que esa manutención originalmente solo daba lugar a una libertad de hecho. ¿Y qué pasa si el amo se arrepentía? Entonces, para evitar eso, yo, en muchos casos, de los arrepentidos del reino de los cielos, de esos créditos también los malvados. ¿Por qué? Porque uno no puede desentenderse de sus propias partes. Porque usted generó en el sujeto una situación y usted le permitía vivir como libre, ahora no puede simplemente hacerlo reconocido a su situación jurídica, que sería la de fraude. Entonces, la ley jurídica normal soluciona ese problema. Bueno, todavía nos queda ver otros aspectos de la manumisión, pero lo vamos a ver. Y para precisar la definición jurídica del esclavo, analizamos una cosa, pero una cosa humana, y por tanto, desde la perspectiva de la evolución jurídica, su situación no es la de cualquier cosa. Si yo a un animal lo descosifico, no significa por eso que lo voy a asimilar al ser humano. Tampoco eso significa que lo voy a dejar como titular de un patrimonio. Para eso tendría que conocerle lo que llamamos personalidad jurídica. Y no simplemente descosificar. Y aunque yo transforme a un animal en un sujeto de derecho, yo no le podría confiar al animal la administración de sus bienes. Y menos podríamos considerar que un animal pudiera testar, un animal humano. Ni eventualmente él consentir en su adopción. Entonces, el esclavo, por muy cosa que sea, si nos preguntamos si tiene capacidad de goce, decimos que no, pero si nos preguntamos si tiene capacidad de ejercicio, ya hay cosas más complejas. Porque tiene esa potencialidad propia del ser humano, pero que no la tienen todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque algunos seres humanos no tienen la idoneidad, por ejemplo, mental que se requiere para poder administrar un negocio. Cálculos de mente son una cosa absolutamente incapaz. ¿Pueden los dementes ser dueños de bienes? Sí. ¿Pueden administrar no. ¿Puede un recién nacido ser dueño de bienes? Sí. ¿Puede él gestionar ese patrimonio? No. Yo le podría pasar un juguete a un niño y lo podrá destruir, pero ¿podrá ese niño negociar con su juguete?
Ahora tengan cuidado que hoy día estamos en una etapa de transición y hay un principio que se llama la autonomía progresiva de los niños y adolescentes y que va a lograr una serie de datos respecto de la autonomía que podría tener el menor respecto a su cuerpo, sobre su género, sobre si se puede tatuar o no, pero también sobre en qué momento podría entrar él a administrar un patrimonio si lo tuviera. Importante, que lo tiene como atributo, pero otra cosa es el contenido del patrimonio y la posibilidad de